Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de su escuela de música online Dream Music. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo blindar nuestra guitarra eléctrica para reducir el ruido que algunas de estas producen al conectarlas directamente al amplificador o cuando tenemos mucha ganancia, sobre todo en las distorsiones. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es conocer los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Primero, papel aluminio común y corriente, el de cocina, aunque si tienen la facilidad de comprar papel aluminio con cinta adhesiva, mucho mejor. Más sin embargo, el papel aluminio común y corriente nos va a servir muy bien. Lo segundo que necesitamos es silicona líquida. También vamos a necesitar una regla o una escuadra común y corriente y una tijera. Además de ello, también vamos a necesitar un destornillador y un soldador tipo lápiz o de pistola. Cualquiera de los dos va a servir muy bien. Procedimiento. Bueno, lo primero que haremos es conectar nuestra guitarra eléctrica para identificar el ruido que vamos a intentar reducir. En este caso es este. Este ruido es una frecuencia de 60 Hz que se produce muy a menudo porque no hay una buena conexión a tierra en los tomacorrientes de nuestras viviendas. Más sin embargo, se puede producir por otras razones, como la interferencia de ondas de radio o por cualquier onda electromagnética producida por aparatos que estén cercanos a nuestra guitarra o a nuestro amplificador a la hora de tocar. Para ello lo que vamos a hacer es un blindaje de Faraday, el cual nos va a permitir cerrar la entrada de estas ondas para que no haya interferencia y reducir de esta manera el ruido en nuestra guitarra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aflojar o, si es posible, retirar las cuerdas. El segundo paso es, con la ayuda de nuestro destornillador o nuestro desarmador, vamos a retirar todos los tornillos de la placa del circuito. Solamente los tornillos de la placa, no vamos a retirar los tornillos de las pastillas o de los micrófonos. Una vez ya terminamos de retirar los tornillos de la placa, vamos a levantar esta con mucho cuidado. La levantamos suavemente y la vamos a llevar hacia el lado de abajo, muy despacio. No la deben levantar hacia arriba mucho porque pueden desoldar el cable de tierra que viene conectado al muelle del trémolo. Este cablecito de aquí está conectado a los resortes del trémolo. También tenemos que retirar el jack. Para ello retiramos los dos tornillos . Y también tendremos que desoldar el jack. Con nuestro soldador o nuestro cautín previamente calentado, vamos a acercar la punta muy cuidadosamente al cable que queremos desoldar. En este caso es este amarillo, el cual conduce a tierra en el muelle del trémolo. Solo es necesario acercarlo muy levemente y ya está. De esta manera ya podremos retirar toda la placa sin ningún inconveniente para poder blindar de la mejor manera nuestra guitarra. Ahora el siguiente paso será cortar tiras de papel aluminio de acuerdo a los respectivos tamaños de los orificios que vamos a rellenar o que vamos a blindar. Por ejemplo, para este orificio de aquí, para la base, he recortado un pedacito que tiene aproximadamente el mismo tamaño. Siempre lo cortamos con un poquito más de medida para que sobre. Bueno, ahora el siguiente paso va a ser ir pegando con ayuda de la silicona líquida cada uno de los pedacitos de papel aluminio.
Bueno, una vez hemos terminado con el blindaje en la parte superior de la guitarra, como podemos apreciar en la imagen, vamos a pasar a blindar la parte trasera, es decir, la parte por donde se introducen las cuerdas y donde están los resortes del trémolo o los resortes del muelle del trémolo. Para ello vamos a retirar esta tapa y vamos a realizar el mismo procedimiento de acá. Vamos a aplicar silicona líquida a todas las cavidades y luego vamos a recortar trocitos de papel aluminio del tamaño adecuado del orificio para rellenarlo. Bueno, una vez terminamos de blindar la parte trasera, nos debe quedar algo así. Ahora el último paso que nos queda es blindar las tapas plásticas de nuestra guitarra. Ambas las vamos a forrar en aluminio por la parte de dentro. En este caso la mayoría ya traen este pequeño blindaje, el cual obviamente no es suficiente, y lo que vamos a hacer es extenderlo a toda la tapa. Para ello vamos a recortar un pedazo de aluminio de un ancho y alto igual al de la tapa. Una vez lo tenemos, vamos a aplicar silicona y lo vamos a pegar. Ahora, por último, vamos a colocar la tapa en su sitio, asegurándonos de meter el cable de tierra respectivamente en su lugar. Vamos a atornillar. Ahora, para finalizar, lo único que haremos es terminar de blindar toda la parte interior de esta tapa. Para ello vamos a retirar todos los componentes sacando los tornillos de las pastillas primero, después levantando las perillas de los potenciómetros de la siguiente manera. Debe ser delicadamente hacia arriba, y también los tornillos del conmutador. Para ello debemos retirar esta parte, la cobertura del eje, y también retirar los tornillos. Para retirar los potenciómetros debemos utilizar un alicate y aflojar las tuercas que están en la parte superior de la siguiente forma. Una vez terminamos de retirar todos los componentes de la placa, lo que haremos es recortar un pedazo de aluminio igual al modelo de esta tapa. Yo ya lo tengo recortado y nos debe quedar algo así. Por último, lo único que haremos es aplicar la silicona líquida y pegar. Y nos debe quedar algo así. Una vez terminado el blindaje, vamos a volver a colocar todos los componentes en su lugar. Bueno, ya hemos terminado de montar nuevamente todos los componentes en la placa. Ahora lo único que nos falta es volver a montar esta placa en la guitarra. Para ello debemos antes soldar los cables que soldamos al principio en su respectivo lugar. El cable del jack y el cable que viene desde los resortes del trémolo y que va conectado a tierra. Empezaremos soldando el cable de tierra. Por si tienen dudas de dónde va, este cable va a ir soldado al chasis del potenciómetro de volumen. Tomamos nuestro soldador
Ahora el último cable que debemos soldar es el cable del jack. Para soldar los cables al jack debemos tener muy en cuenta la polaridad. Para ello vamos a conectar el cable de masa, que por lo general no tiene una cobertura plástica, sino que solamente viene alambre. Ese cable debe ir soldado a la patita más larga o a la más gruesa. También pueden comprobar que esa patita tiene conexión con el resto del chasis, es decir, con esta parte de acá. Y la segunda pata tiene conexión solamente en el centro. En este caso, la pata de tierra es la de aquí, la cual tiene conexión al chasis. Para finalizar, vamos a colocar los tornillos en su respectivo lugar.